La órbita de 3I Atlas no cambió a pesar de las enormes explosiones solares. El Sol ha estado más activo que nunca. En los últimos meses, ha lanzado gigantescas explosiones de plasma, eyecciones de masa coronal que recorren millones de kilómetros por hora. Algunas de ellas apuntaron directamente hacia el sector del sistema solar, donde viaja 3I Atlas, el misterioso visitante interestelar que los astrónomos observan desde hace más de un año. Pero contra todo pronóstico, su trayectoria no se ha movido ni un milímetro. ¿Cómo es posible que ni la energía del Sol haya logrado alterar su camino? Los científicos han confirmado que las coordenadas orbitales de 3I Atlas permanecen exactamente iguales, incluso después de que varias de las erupciones solares más poderosas del ciclo actual golpearan esa región del espacio. Mientras los satélites de la Tierra se protegían del viento solar, este objeto simplemente siguió su curso. No hay desviaciones detectables, no hay aceleraciones ni frenadas medibles, solo una estabilidad absoluta que está dejando perplejos a los observatorios más avanzados del planeta. Y es que no se trata de un cometa común. Su velocidad, su composición y su resistencia frente a la radiación solar lo convierten en un caso único. Esta es la historia más reciente del visitante interestelar que desafía incluso al poder del Sol. Antes de continuar, dale me gusta al video y cuéntanos desde dónde nos estás acompañando hoy. ¿México? ¿Argentina? ¿España? ¿O algún otro rincón del mundo? Queremos saberlo mientras exploramos juntos esta nueva actualización científica sobre 3I Atlas, el objeto que parece ignorar las tormentas del Sol. Durante las últimas semanas, el Sol ha mostrado una actividad tan intensa que incluso los instrumentos más resistentes tuvieron que recalibrarse. Varias erupciones de clase X, las más poderosas que puede generar nuestra estrella, fueron registradas por los satélites SDO y SOHO de la NASA. Cada una liberó cantidades de energía equivalentes a miles de millones de bombas de hidrógeno. Las llamaradas ionizaron el plasma solar y lanzaron nubes ardientes de partículas cargadas que viajaron a más de 1000 kilómetros por segundo, una fuerza capaz de alterar campos magnéticos planetarios e incluso modificar la trayectoria de cometas cercanos. Sin embargo, a pesar de esta actividad extrema, las observaciones más recientes muestran que 3I Atlas continúa su viaje sin ninguna desviación medible. El seguimiento de este objeto ha sido coordinado por múltiples observatorios: el Pan-STARRS en Hawái, el Vera Rubin en Chile y el telescopio espacial James Webb, que analiza su composición con espectros infrarrojos de alta precisión. Las comparaciones de posición realizadas entre abril y octubre de 2025 confirman que la diferencia entre su trayectoria calculada y su posición real es menor que una 10.000ª parte de una unidad astronómica. En términos prácticos, significa que 3I Atlas sigue exactamente el mismo rumbo, como si nada en el universo pudiera afectarlo. Este resultado no solo refuerza la precisión de los modelos orbitales modernos, sino que plantea nuevas preguntas sobre la densidad, la masa y la composición del objeto. ¿Por qué ni siquiera las tormentas solares más intensas han logrado desviarlo? ¿Qué hace que su estructura sea tan resistente? En este video analizaremos los datos más recientes y veremos por qué su estabilidad ha sorprendido a los científicos. El Sol está atravesando una de sus fases más activas del ciclo solar 25, un periodo de 11 años durante el cual su superficie se convierte en un hervidero de energía. Las regiones activas, donde los campos magnéticos se retuercen y liberan enormes cantidades de radiación, han estado multiplicándose. Los observatorios solares de la NASA y la ESA informaron, entre septiembre y octubre de 2025, un incremento notorio de fulguraciones de clase M y X. Algunas de ellas lanzaron eyecciones de masa coronal directamente hacia el sector donde se encontraba 3I Atlas, el objeto interestelar que desde su descubrimiento ha sido motivo de seguimiento constante. Estas explosiones solares pueden liberar más de 1.000 millones de toneladas de plasma sobrecalentado al espacio.
Cuando una de estas nubes de partículas se expande, empuja el viento solar a su alrededor y altera temporalmente la estructura magnética del entorno. Si un cuerpo celeste se encuentra dentro de esa trayectoria, podría recibir una presión considerable sobre su superficie, especialmente si tiene gases sublimándose o partículas desprendiéndose de su núcleo. En cometas tradicionales, este tipo de interacción puede causar una leve aceleración no gravitacional, un empuje asimétrico que modifica mínimamente su órbita. Pero lo ocurrido con 3I Atlas está siendo diferente. Los cálculos orbitales más recientes, realizados por equipos del Minor Planet Center y de la Universidad de Hawái, indican que el objeto mantiene una trayectoria hiperbólica perfectamente estable. Esto significa que, aunque el Sol esté emitiendo poderosas ráfagas de energía, el recorrido de 3I Atlas sigue guiado únicamente por la gravedad solar, sin perturbaciones detectables. La variación promedio en su velocidad es tan pequeña que no alcanza el margen de error de los instrumentos actuales. Ni las eyecciones de plasma ni las ondas de choque magnéticas han generado alteraciones observables. Los astrónomos explican esta estabilidad por dos razones principales. Primero, la distancia entre el Sol y 3I Atlas en el momento de las mayores explosiones fue lo suficientemente grande como para que el viento solar se dispersara antes de impactar de lleno. Aunque el frente de partículas viaja rápido, su densidad disminuye drásticamente conforme se aleja. Segundo, la masa y velocidad del objeto son tan elevadas que cualquier fuerza adicional resulta insignificante frente a la inercia que ya lleva acumulada desde su ingreso al sistema solar. A más de 40 kilómetros por segundo, la presión del plasma solar es como una brisa contra una roca que cruza un océano cósmico. Las imágenes del telescopio solar SOHO, comparadas con las capturas del James Webb, muestran claramente la diferencia de escala. Mientras el Sol expulsa arcos luminosos que podrían contener varios planetas, el 3I Atlas continúa diminuto, atravesando el espacio con una cola verdosa y una coma que refleja débilmente la luz. Su orientación no ha cambiado, su rotación parece constante y no hay indicios de fragmentación. La estabilidad observada no solo confirma los modelos gravitacionales, sino que además proporciona una oportunidad única para estudiar cómo los objetos interestelares reaccionan ante el entorno energético del Sol. Los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Observatorio de Cerro Tololo señalaron que este comportamiento podría deberse también a una composición mucho más sólida que la de un cometa típico. Si su núcleo está compuesto por materiales metálicos o silicatos densos, la radiación solar tendría un efecto mínimo sobre su superficie. Esto coincide con las observaciones espectroscópicas del James Webb, que detectaron una proporción inusualmente alta de dióxido de carbono en comparación con vapor de agua. Un material con estas características tendería a liberar menos gas, manteniendo su estructura más estable incluso ante el calor solar. El seguimiento de su posición se realiza mediante un proceso meticuloso. Cada observatorio registra su ubicación aparente en el cielo y la compara con el modelo orbital teórico. Las diferencias, llamadas residuos, se expresan en segundos de arco. Si la órbita hubiera cambiado, los residuos aumentarían gradualmente, mostrando un patrón irregular. Pero en el caso de 3I Atlas, los residuos permanecen casi idénticos a los calculados hace meses, lo que significa que el objeto se comporta de forma totalmente predecible. Para los astrónomos, esto representa una confirmación importante. Demuestra que las fuerzas no gravitacionales, tan comunes en cometas del sistema solar, no están influyendo en este visitante interestelar. Su comportamiento es puramente balístico, una trayectoria dictada únicamente por la gravedad, y eso refuerza la idea de que estamos observando un cuerpo mucho más denso y cohesionado de lo esperado, tal vez un fragmento primordial de otro sistema estelar que conserva su integridad desde hace millones de años. Los próximos meses serán esenciales para seguir verificando esta estabilidad.
Cada vez que el Sol emita una nueva llamarada, los instrumentos del SOHO, SDO y Parker Solar Probe medirán la dirección y la intensidad de las ondas de plasma. Si alguna de ellas coincide nuevamente con la posición de 3I Atlas, los observatorios podrán comprobar si se mantiene el mismo comportamiento inmutable. Hasta ahora, todo indica que el objeto continúa avanzando sin desviarse, sin alterarse, desafiando la potencia de nuestra estrella más cercana. Esta situación ha despertado un renovado interés en la comunidad científica, no porque se trate de un fenómeno inexplicable, sino porque ofrece un laboratorio natural para probar los límites de nuestras teorías sobre la interacción entre radiación solar y materia interestelar. En un momento en que el Sol vive uno de sus máximos más energéticos, contar con un cuerpo que actúe como referencia estable es invaluable. 3I Atlas se ha convertido, sin proponérselo, en un medidor natural de la fuerza real de las tormentas solares. De esta forma, lo que parecía un simple visitante cósmico se transforma en un aliado científico. Cada medición, cada dato, cada imagen obtenida ayuda a refinar los modelos de predicción solar y orbital. Y mientras el Sol continúa rugiendo con toda su energía, el pequeño viajero interestelar sigue su curso, silencioso e imperturbable, como si el fuego de nuestra estrella fuera apenas una sombra a su paso. Mientras los observatorios seguían midiendo la posición de 3I Atlas con precisión milimétrica, el Sol continuaba mostrando un comportamiento cada vez más impredecible. A mediados de octubre de 2025, las imágenes obtenidas por el Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, revelaron una serie de eyecciones de masa coronal consecutivas que se propagaron por diferentes direcciones del espacio. Cada una de ellas liberó billones de toneladas de plasma cargado, extendiéndose como una gigantesca nube magnética. Aunque ninguna de esas erupciones fue dirigida de forma exacta hacia la trayectoria de 3I Atlas, su expansión fue lo suficientemente amplia como para que parte del material interplanetario pasara cerca de su recorrido. Los científicos esperaban detectar algún tipo de respuesta, quizá un incremento en el brillo o una leve desviación en su posición angular. Sin embargo, las mediciones confirmaron nuevamente la misma conclusión. El objeto continuaba viajando sin alteración alguna. Los astrónomos del Instituto Max Planck de Alemania y del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica compararon los datos obtenidos por varios telescopios entre los días 15 y 28 de octubre. Durante ese periodo, las tormentas solares alcanzaron un índice Kp de 8, lo que indica una actividad geomagnética severa en la Tierra. A pesar de que nuestro planeta sintió los efectos directos de esas descargas, el objeto interestelar, a millones de kilómetros, no mostró el menor signo de influencia. Los residuos orbitales se mantuvieron dentro de los mismos márgenes calculados desde su descubrimiento. Ni la velocidad radial ni la distancia heliocéntrica registraron cambios significativos. Esta consistencia matemática sorprendió incluso a los investigadores más escépticos. Uno de los puntos más interesantes de este fenómeno es cómo la radiación solar afecta de forma diferente a cada tipo de cuerpo celeste. En los cometas del sistema solar, el calor del Sol provoca que los hielos internos se sublimen, generando chorros de gas que funcionan como pequeños propulsores naturales. Este proceso, conocido como efecto no gravitacional, modifica ligeramente la órbita. Pero en el caso de 3I Atlas, las observaciones espectroscópicas del telescopio James Webb han mostrado una actividad muy baja de sublimación. Su coma, aunque visible, parece dominada por dióxido de carbono y no por agua, lo cual implica un punto de congelación mucho más bajo y una menor volatilidad. Esa diferencia química explicaría por qué su superficie se mantiene estable incluso bajo el bombardeo constante del viento solar. El análisis de luz reflejada sugiere también que la densidad superficial del objeto es mayor que la de un cometa común. Si el núcleo está compuesto por minerales metálicos y silicatos compactos,
la radiación no tendría la fuerza suficiente para generar impulso alguno. Este tipo de composición se asemejaría más a un asteroide interestelar que a un cometa tradicional. Sin embargo, debido a su brillo verdoso y a la presencia de una débil cola gaseosa, los astrónomos prefieren mantener la clasificación mixta, un objeto interestelar activo. La realidad es que su comportamiento está expandiendo los límites de las definiciones astronómicas. A nivel técnico, el seguimiento orbital se realiza mediante un sistema de astrometría que combina observaciones ópticas e infrarrojas. Cada medición de posición se corrige por el movimiento de la Tierra y por la distorsión de la atmósfera. Luego se comparan los resultados con modelos numéricos basados en la gravitación newtoniana. Cualquier desviación no explicada por fuerzas gravitatorias, por pequeña que sea, se registra como un residuo anómalo. Hasta finales de octubre, todos los residuos asociados con 3I Atlas fueron menores que 1/10 de segundo de arco, un valor tan pequeño que equivale a observar un grano de arena desde cientos de kilómetros de distancia. La estabilidad del objeto, desde el punto de vista matemático, es casi perfecta. Este nivel de precisión ha permitido confirmar que las tormentas solares recientes no tuvieron ningún efecto apreciable en su trayectoria. Ni el flujo de protones ni el campo magnético interplanetario generaron desviaciones. Los científicos del Observatorio Rubin señalaron que, durante los días de máxima actividad solar, el brillo del objeto permaneció constante, lo que indica que su superficie no experimentó calentamiento súbito ni aumento de emisión de gas. Es un comportamiento extremadamente raro para un cuerpo que se encuentra en las proximidades del Sol, pero completamente coherente con la hipótesis de una estructura sólida y densa. El caso de 3I Atlas ha servido además para comparar cómo los diferentes tipos de radiación influyen en la materia interestelar. Los rayos cósmicos, el viento solar y las partículas de alta energía afectan de maneras distintas a cada material. En laboratorios de simulación espacial, los investigadores intentan reproducir estas condiciones para entender qué tan resistente puede ser un cuerpo que viaja a través de regiones tan hostiles. Los resultados preliminares sugieren que, para mantener una trayectoria tan estable, el objeto debe tener una densidad superior a 3 gramos por centímetro cúbico, similar a la del hierro. Si esta estimación es correcta, 3I Atlas sería uno de los objetos más compactos jamás observados en tránsito interestelar. El interés de la comunidad científica no radica solo en su resistencia física, sino también en las implicaciones que esto tiene para el estudio de la formación estelar. Si proviene de otro sistema planetario, su estabilidad podría reflejar las condiciones en las que se formó su estrella de origen. Algunos modelos sugieren que los objetos eyectados de regiones internas de sistemas densos suelen tener una composición metálica más elevada. Esto explicaría su capacidad de soportar la radiación solar sin perder masa. Así, cada observación de 3I Atlas no solo nos habla de su viaje actual, sino también de la historia química de su sistema natal. En las conferencias recientes del Congreso Internacional de Astronomía, celebradas en Chile, los investigadores destacaron el valor de tener un objeto interestelar activo en plena interacción con un Sol tan energético. Por primera vez, los instrumentos modernos pueden observar cómo un cuerpo de otro sistema enfrenta la radiación de nuestra estrella. Las mediciones no muestran ninguna distorsión en su cola, ni variaciones espectrales significativas, lo que fortalece la idea de que la presión solar no tiene capacidad de alterar su curso. El Sol, a pesar de su furia magnética, no logra mover a 3I Atlas de su camino hiperbólico. Este hecho tiene consecuencias importantes. Permite ajustar los límites de los modelos que describen el empuje solar sobre cuerpos pequeños y demuestra que la radiación electromagnética del Sol no es suficiente para alterar significativamente a un objeto interestelar denso y rápido. En palabras del astrofísico mexicano Javier Domínguez, es como si estuviéramos viendo un proyectil cósmico cruzar el sistema solar, inmune a cualquier viento o tempestad.
La descripción puede sonar poética, pero resume con precisión la magnitud del fenómeno. Con cada día que pasa, el 3I Atlas avanza hacia su perihelio, el punto más cercano al Sol. Los próximos meses permitirán verificar si esa estabilidad continúa o si, al aumentar la temperatura, la superficie comienza a liberar gases en mayor cantidad. Por ahora, los datos son claros. El objeto no ha sufrido alteraciones detectables y su comportamiento sigue siendo un desafío fascinante para la física y la astronomía. La historia de este visitante interestelar, lejos de ser una simple curiosidad, se está convirtiendo en un nuevo capítulo en la comprensión del poder real del Sol y de los límites de su influencia en el espacio. El mes de noviembre de 2025 marcó un punto clave en la observación continua del Sol. Las tormentas geomagnéticas más intensas del año comenzaron a afectar la magnetosfera de la Tierra y a interrumpir brevemente las comunicaciones por satélite. Al mismo tiempo, los instrumentos de observación situados en órbita solar, como la sonda Parker Solar Probe y el observatorio Estéreo A, enviaron imágenes impresionantes de bucles magnéticos emergiendo de la corona. Estas formaciones, visibles solo en luz ultravioleta, mostraban la magnitud del poder que nuestro Sol liberaba en cuestión de minutos. En ese contexto, los astrónomos dirigieron su atención nuevamente a un punto mucho más lejano, el sector donde se desplazaba 3I Atlas, cuya trayectoria se mantenía inmutable a pesar de las condiciones energéticas extremas. El interés en este objeto no se limitaba a su resistencia ante la radiación. Los científicos querían entender los mecanismos que hacían posible tal estabilidad. El espacio interplanetario es un entorno dinámico, lleno de partículas cargadas, campos magnéticos y corrientes de plasma. Cualquier objeto expuesto a estas fuerzas debería, en teoría, experimentar una presión mínima que afectara su rumbo. Sin embargo, los cálculos mostraban que 3I Atlas se movía exactamente como si nada de eso existiera. Su trayectoria, descrita por una curva hiperbólica, seguía obedeciendo únicamente a la gravedad del Sol, sin evidencia alguna de aceleración no gravitacional. Para obtener datos más precisos, el equipo del observatorio Vera C. Rubin implementó un nuevo modelo de predicción orbital, capaz de combinar mediciones ópticas de diferentes telescopios en tiempo real. Este método permitió detectar desviaciones de hasta una 10 milésima de grado en la posición aparente de 3I Atlas. El resultado fue contundente. Su movimiento coincidía al 100% con las proyecciones teóricas. No había ninguna alteración visible. En otras palabras, mientras el Sol emitía energía suficiente para alterar la atmósfera terrestre, aquel objeto continuaba su viaje sin el más mínimo signo de perturbación. Este hallazgo despertó discusiones sobre la naturaleza del equilibrio entre la radiación y la gravedad. La presión de radiación solar, la fuerza que la luz ejerce sobre los cuerpos, puede influir en partículas pequeñas o en cometas compuestos principalmente por hielo y polvo. Pero en el caso de 3I Atlas, la relación entre su masa y su superficie parece tan alta que la radiación no alcanza a producir efecto alguno. Los investigadores calcularon que, incluso en las condiciones más extremas, la fuerza del viento solar ejercida sobre su superficie sería miles de veces menor que su impulso gravitacional. Es decir, la energía del Sol simplemente rebota sobre su estructura sin modificar su trayectoria. El James Webb también contribuyó con información valiosa. Usando su espectrógrafo de infrarrojo medio, los astrónomos lograron analizar el espectro térmico del objeto. Los resultados mostraron una emisión uniforme, sin picos que indicaran zonas de calentamiento diferencial. Esto significa que, a pesar de recibir radiación intensa, la temperatura de la superficie de 3I Atlas se distribuye de manera homogénea. Esta característica sugiere una composición interna muy densa y posiblemente metálica, capaz de conducir el calor sin fracturarse ni sublimarse. Tal resistencia convierte a este visitante interestelar en una pieza excepcional
para el estudio de los materiales más antiguos del cosmos. Los datos también ayudaron a descartar la posibilidad de que 3I Atlas estuviera girando rápidamente. Un cuerpo en rotación veloz podría experimentar fuerzas centrífugas que modifiquen su orientación o desprendan material. Pero la observación de su brillo, constante y estable, indica que su rotación es lenta y equilibrada. Esta estabilidad rotacional contribuye aún más a mantener su curso fijo. A diferencia de los cometas comunes, que desarrollan chorros asimétricos de gas y polvo que alteran su dirección, 3I Atlas conserva una simetría casi perfecta en su emisión. Mientras tanto, los científicos solares analizaban las explosiones más recientes. Una de las erupciones de clase X5, ocurrida el 4 de noviembre, generó una onda de choque que se extendió más de 500 millones de kilómetros. Los medios de comunicación la catalogaron como una de las mayores del ciclo solar actual. Pese a ello, los datos astrométricos recogidos el 6 y 7 de noviembre confirmaron que 3I Atlas seguía su curso exacto. La coincidencia temporal entre ambos eventos fue una oportunidad perfecta para estudiar la interacción entre el viento solar y un cuerpo interestelar. Los resultados fueron claros: ninguna variación, ni en posición ni en luminosidad. En este punto, la comunidad científica empezó a considerar que el 3I Atlas podía convertirse en una referencia para la calibración de modelos solares. Su comportamiento estable lo transforma en una especie de marcador cósmico. Cada vez que el Sol libera una erupción, los astrónomos pueden usar la posición del objeto para verificar si las simulaciones del viento solar son correctas. En cierto modo, 3I Atlas se ha convertido en un testigo mudo del poder del Sol y, al mismo tiempo, en un instrumento natural de medición. La prensa especializada comenzó a publicar artículos destacando este contraste. Mientras el Sol ardía con violencia, un objeto diminuto y lejano permanecía impasible. Algunos titulares describían la situación como «el visitante que desafía al Sol», pero los científicos insistían en mantener la objetividad. «No hay desafío alguno», explicaban, sino simplemente una demostración de cómo las leyes físicas se mantienen constantes incluso en condiciones extremas. La gravedad continúa dominando, y 3I Atlas no es más que un recordatorio de esa precisión universal. Lo fascinante de este episodio es que, más allá del interés popular, aporta información sólida para el estudio del clima espacial. Conocer los límites de influencia del Sol permite mejorar las predicciones de tormentas solares y sus efectos sobre las naves espaciales y satélites. Si un objeto tan lejano y veloz como 3I Atlas puede mantenerse inmutable, significa que el espacio interplanetario es aún más estable de lo que muchos modelos asumían. Este hallazgo podría beneficiar futuras misiones de exploración que dependan de la navegación autónoma en entornos de radiación variable. En paralelo, el análisis de su coma gaseosa continúa. Los espectros obtenidos revelan la presencia dominante de CO2, acompañada de trazas menores de monóxido de carbono y compuestos orgánicos. Estos resultados son importantes porque demuestran que el material de 3I Atlas es químicamente distinto al de la mayoría de los cometas del sistema solar, donde el agua es el componente principal. Esa diferencia química podría explicar su resistencia al calor y su estabilidad dinámica. Un material con punto de sublimación más alto no reacciona fácilmente ante los cambios de temperatura, lo que evita variaciones en su impulso orbital. En términos prácticos, 3I Atlas se comporta como una roca interestelar que se niega a ceder ante la presión del Sol. Su paso por el sistema solar ofrece una oportunidad única: estudiar en tiempo real cómo la energía de nuestra estrella interactúa con un fragmento de otro sistema estelar. Cada observación aporta datos que refuerzan una conclusión simple pero poderosa. Las leyes de la física son universales, y la gravedad sigue siendo la fuerza dominante incluso frente al fuego más intenso del Sol. De esta forma, la historia de 3I Atlas no es solo la crónica de un visitante interestelar,
sino una demostración del equilibrio perfecto que gobierna el cosmos. Mientras el Sol continúa estallando en explosiones que iluminan el vacío, aquel pequeño cuerpo sigue su camino sin alteraciones, cruzando el sistema solar como una flecha que ningún viento puede desviar. La estabilidad de 3I Atlas frente a las tormentas solares comenzó a despertar comparaciones con los cometas más famosos del pasado, especialmente con Borisov, el segundo objeto interestelar descubierto en 2019. Borisov, aunque también siguió una trayectoria hiperbólica, presentó una actividad muy distinta. Su brillo fluctuó, su coma se expandió y su superficie mostró signos de erosión a medida que se acercaba al Sol. En cambio, 3I Atlas parece comportarse como un cuerpo completamente diferente. Su actividad gaseosa es mínima, su estructura permanece intacta y su desplazamiento continúa obedeciendo únicamente a la gravedad solar. Esta diferencia ha llevado a los astrónomos a preguntarse si estamos frente a una nueva categoría de objetos interestelares, una que combine características tanto de asteroides como de cometas, pero con una estabilidad sin precedentes. La clave para comprender este fenómeno está en la forma en que las explosiones solares interactúan con la materia. Cada vez que ocurre una eyección de masa coronal, el espacio interplanetario se inunda de partículas cargadas, protones, electrones y iones pesados que viajan a velocidades cercanas a los 1000 kilómetros por segundo. Cuando estas partículas chocan con un cometa tradicional, producen ionización, alteran su campo eléctrico y en algunos casos cambian su rotación. Pero el caso de 3I Atlas demuestra que existen límites físicos donde ese impacto deja de ser relevante. Su tamaño, densidad y composición lo protegen de manera natural frente a los efectos de la radiación. En el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, un equipo de investigadores comenzó a calcular el coeficiente de presión solar del objeto. Este parámetro mide cuánta energía de la luz solar es absorbida o reflejada por su superficie. Los resultados iniciales sugieren que la reflectividad de 3I Atlas es baja, lo que significa que absorbe gran parte de la energía sin alterar su movimiento. Este comportamiento absorbente reduce al mínimo la fuerza de retroceso producida por la radiación. En otras palabras, el Sol lo calienta, pero no logra empujarlo. Durante las observaciones de mediados de noviembre, el telescopio James Webb registró una emisión infrarroja sorprendentemente estable. A pesar de las variaciones de intensidad en el viento solar, la temperatura promedio del objeto se mantuvo constante, sin picos ni caídas abruptas. Los científicos concluyeron que su superficie no responde con volatilidad ante el calor, lo que refuerza la teoría de que se trata de un cuerpo sólido con muy poca cantidad de hielo superficial. Si existiera una capa de material volátil, ya se habrían observado columnas de gas o cambios de luminosidad, pero nada de eso ha ocurrido. En paralelo, el Observatorio Solar Parker Probe proporcionó datos adicionales sobre la intensidad de las partículas cargadas en el entorno cercano al Sol. Al comparar estas mediciones con la posición de 3I Atlas, los analistas determinaron que, aunque las ondas de choque magnéticas de las erupciones alcanzaron grandes distancias, la densidad del plasma en esa región era demasiado baja para provocar un efecto dinámico significativo. Incluso si parte de esa corriente de partículas hubiera tocado el cuerpo interestelar, la energía transferida sería insuficiente para modificar su vector de movimiento. En la comunidad científica, estos resultados se consideran una demostración práctica del principio de proporcionalidad entre masa y radiación. Cuanto mayor es la masa de un cuerpo, menor es la influencia que la presión solar puede ejercer sobre él. En el caso de 3I Atlas, se calcula que su densidad es varias veces superior a la de un cometa común, lo que lo convierte en un objeto casi inmune a los empujes del viento solar. De hecho, los modelos informáticos desarrollados por la Universidad de Princeton muestran que, aun si el Sol duplicara su flujo de radiación, el cambio de velocidad de 3I Atlas sería inferior a 1 milímetro por segundo,
una cifra imposible de detectar con la tecnología actual. El comportamiento estable del objeto también ha ayudado a validar los métodos modernos de seguimiento orbital. Los astrónomos han utilizado observaciones simultáneas desde distintos hemisferios del planeta para triangular su posición. Este procedimiento, que combina óptica terrestre con datos de radar y fotometría, ha demostrado una precisión extraordinaria. Cada observatorio, desde Chile hasta Hawái, obtiene coordenadas que coinciden dentro del margen de error de un solo píxel. Esta coincidencia refuerza la conclusión de que la órbita de 3I Atlas permanece inalterada, incluso en medio de las condiciones solares más violentas registradas en años recientes. Sin embargo, más allá de la estabilidad orbital, los científicos también buscan entender por qué el objeto muestra una cola verdosa tan tenue. Las imágenes obtenidas por el telescopio Pan-STARRS revelan una emisión dominada por iones de carbono y oxígeno, compuestos que se ionizan fácilmente con la luz ultravioleta del Sol. Esa tonalidad verdosa se debe a la fluorescencia de estas moléculas excitadas, un proceso que ocurre a miles de kilómetros de su superficie. Lo interesante es que la intensidad de la cola no ha variado con el paso de las semanas, lo que confirma que el ritmo de sublimación es extremadamente bajo. En comparación con cometas como el Halley o el Encke, la actividad de 3I Atlas es casi insignificante. Los resultados acumulados hasta ahora apuntan a una conclusión clara. Las explosiones solares, por más potentes que sean, no logran alterar el curso de este visitante interestelar. A medida que se acerca a su punto más próximo al Sol, los astrónomos esperan obtener imágenes aún más detalladas que permitan medir cualquier posible cambio en su trayectoria o composición. Pero si las tendencias actuales se mantienen, 3I Atlas continuará avanzando sin desviaciones, manteniendo la precisión casi mecánica que lo ha caracterizado desde su descubrimiento. Para muchos investigadores, este fenómeno tiene un valor simbólico y científico. Simbólico, porque representa la capacidad del cosmos para conservar el equilibrio incluso frente a fuerzas descomunales. Científico, porque ofrece una oportunidad única para afinar los modelos de dinámica orbital y las simulaciones del entorno solar. La estabilidad de 3I Atlas no solo confirma la solidez de las leyes físicas, sino que también demuestra la eficiencia de los instrumentos modernos, capaces de registrar cambios minúsculos en cuerpos a millones de kilómetros de distancia. En los próximos meses, se espera que nuevas misiones, como la sonda europea Vigil, comiencen a recopilar datos adicionales sobre el flujo de partículas solares. Con esta información, los astrónomos podrán comparar directamente los periodos de máxima actividad del Sol con los momentos en que 3I Atlas atraviesa regiones críticas del sistema solar. El objetivo es determinar si en algún instante, aunque sea breve, el objeto muestra una respuesta medible al entorno solar. Si no la muestra, confirmará de manera definitiva que estamos ante un cuerpo excepcionalmente estable, un testigo interestelar que no se deja alterar ni siquiera por la energía más poderosa de nuestra estrella. Al cierre del año, los informes publicados en revistas científicas como Astronomy, Andy, Astrophysics y The Astrophysical Journal Letters ya mencionan a 3I Atlas como un ejemplo sin precedentes de estabilidad orbital bajo condiciones solares extremas. Los análisis revisados por pares han verificado los cálculos y coinciden en un punto. No hay evidencia de cambios orbitales provocados por radiación o viento solar. Es una conclusión sólida, basada en observación directa, medición precisa y comparación entre múltiples equipos internacionales. Así, cada explosión solar que ilumina el espacio no es un peligro para 3I Atlas, sino una oportunidad para estudiar cómo un fragmento de otro sistema estelar resiste el fuego de nuestro Sol. En medio de la violencia cósmica, este objeto se mantiene sereno, avanzando sin interrupciones, recordándonos que incluso en los fenómenos más caóticos del universo, la precisión matemática y la estabilidad pueden prevalecer. A medida que las semanas avanzaban,
el seguimiento de 3I Atlas se volvió aún más riguroso. Los astrónomos sabían que los próximos meses serían decisivos para confirmar si la estabilidad observada hasta ahora se mantenía constante al acercarse al perihelio. En diciembre de 2025, el Sol siguió mostrando una actividad notable. Se registraron varias fulguraciones de clase X2 y X4, acompañadas de eyecciones de masa coronal que cruzaron el plano eclíptico, la región donde viajan la mayoría de los planetas. El Observatorio de Dinámica Solar, SDO, registró arcos magnéticos gigantes que se extendían cientos de miles de kilómetros por encima de la superficie solar. Cada explosión representaba una oportunidad para analizar el impacto potencial en el entorno del sistema solar, pero también una nueva prueba para el enigmático 3I Atlas. El interés científico se centró en evaluar si las ondas de choque asociadas con las erupciones podían alcanzar la trayectoria del objeto. Utilizando simulaciones numéricas, los investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM modelaron la propagación de las eyecciones a través del medio interplanetario. Los resultados indicaron que, aunque las ondas más energéticas podían extenderse más allá de la órbita de Marte, su densidad y energía disminuían rápidamente con la distancia. Cuando la corriente de plasma alcanzaba la región donde se encontraba 3I Atlas, su intensidad era ya millones de veces menor que en las proximidades del Sol. Eso explicaría por qué el objeto permanecía intacto. Simplemente, la fuerza solar se dispersaba antes de llegar a él. Los datos del telescopio Vera Rubin confirmaron esa conclusión. Cada noche, el observatorio capturaba imágenes de alta resolución que mostraban al visitante interestelar moviéndose con una precisión casi mecánica. El brillo del objeto se mantuvo estable dentro de los márgenes normales de variación, sin destellos repentinos ni pérdida de luminosidad. La coma verdosa seguía visible, aunque delgada, y su dirección apuntaba exactamente en la línea opuesta, al Sol, tal como se espera en cualquier cuerpo con mínima actividad gaseosa. Esto demostraba que, aunque recibía la radiación solar, el material expulsado era tan escaso que no producía cambios notables en su movimiento. Mientras tanto, los modelos térmicos desarrollados con datos del telescopio James Webb mostraban que la temperatura superficial del objeto se mantenía en equilibrio, con una media inferior a los 180 Kelvin. A esa temperatura, la sublimación de dióxido de carbono ocurre muy lentamente, lo que significa que el proceso de pérdida de masa es prácticamente nulo. En otras palabras, 3I Atlas no está reaccionando al calor del Sol de la misma manera que lo hacen los cometas convencionales. Su comportamiento se asemeja más al de un asteroide metálico que a un cuerpo rico en hielo. La pregunta que ahora domina los debates astronómicos es qué tipo de procesos pudieron dar origen a un objeto con estas características. Si 3I Atlas proviene de otro sistema estelar, su estructura interna probablemente se formó bajo condiciones diferentes a las de nuestro sistema solar. En un entorno donde la estrella de origen era más fría o más densa, los materiales pesados podrían haberse concentrado en las regiones exteriores, dando lugar a cuerpos extremadamente sólidos. Cuando el sistema experimentó perturbaciones gravitacionales, uno de esos fragmentos pudo haber sido expulsado al espacio interestelar, viajando durante millones de años hasta cruzar nuestro vecindario cósmico. Esa hipótesis coincide con las observaciones actuales. Un cuerpo compacto, con composición inusual y movimiento estable. El 3I Atlas no solo ha capturado la atención de los astrónomos profesionales, también ha inspirado a comunidades de 1950 astrónomos aficionados que, desde distintas partes del mundo, siguen su trayectoria utilizando telescopios de mediano alcance. Gracias a la colaboración internacional, las observaciones independientes se agregan a las bases de datos de la Unión Astronómica Internacional, reforzando la precisión de los cálculos orbitales. En redes de observación como la Minor Planet,
Center, cada medición contribuye a confirmar que la posición de 3I Atlas coincide con los valores predichos por las simulaciones. La constancia de los datos es asombrosa. Ninguna variación significativa ha sido detectada en más de 6 meses de seguimiento continuo. Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que supervisan la dinámica de objetos cercanos, han utilizado estos resultados para refinar los modelos de viento solar. Con base en las mediciones de densidad de partículas, concluyeron que la presión solar promedio en la zona donde se encuentra el objeto es inferior a una 10.000ª del valor que se registra cerca de la Tierra. En esas condiciones, incluso un cuerpo frágil tendría dificultades para experimentar alteraciones medibles. Sin embargo, lo impresionante en el caso de 3I Atlas es que ni siquiera presenta los efectos secundarios típicos, como el incremento de brillo o la variación de color en su coma. Su respuesta es nula, como si el Sol simplemente no existiera. En una conferencia de prensa realizada en Ginebra, la Agencia Espacial Europea explicó que el comportamiento del objeto está ayudando a validar instrumentos diseñados para futuras misiones de defensa planetaria. Si comprendemos cómo cuerpos interestelares responden al viento solar, será posible calcular con mayor precisión la estabilidad de trayectorias de asteroides potencialmente peligrosos. En ese sentido, 3I Atlas se ha convertido en un referente para calibrar modelos de interacción entre radiación y materia. La comunidad científica mexicana también ha contribuido de manera destacada. El Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir implementó una campaña de observación intensiva para estudiar los cambios espectrales en la coma del objeto. Las primeras mediciones indican que las proporciones de carbono y oxígeno permanecen constantes, un signo claro de que no se están produciendo procesos de sublimación acelerada. Esto confirma, una vez más, que la radiación solar no está provocando alteraciones químicas en su superficie. El caso de 3I Atlas también ha servido para contrastar la precisión de los algoritmos orbitales desarrollados por la IA. Utilizando inteligencia artificial entrenada con millones de órbitas simuladas, los sistemas de predicción lograron anticipar con exactitud las coordenadas del objeto a lo largo de los últimos 3 meses. Los resultados fueron tan precisos que la diferencia promedio entre la posición observada y la calculada fue inferior a 0.001 segundos de arco. Esta coincidencia confirma que, en la práctica, la órbita del 3I Atlas no ha cambiado en absoluto. Los astrofísicos suelen describir este fenómeno como una demostración de la fuerza dominante de la gravedad. Mientras la radiación, el viento solar y las eyecciones de plasma cambian constantemente el entorno espacial, la atracción gravitacional del Sol sigue siendo la regla absoluta. La energía solar puede alterar la superficie de los cuerpos pequeños, pero no su curso cuando la masa y la velocidad son suficientemente altas. En este equilibrio cósmico, 3I Atlas se convierte en un símbolo de la estabilidad universal. Con cada nueva observación, el objeto reafirma su reputación de inmutable. Los astrónomos esperan que, al llegar a su perihelio en octubre de 2026, la intensidad de la radiación solar aumente considerablemente. Si aún en ese punto no muestra cambios, se consolidará como uno de los cuerpos más resistentes jamás observados en tránsito interestelar. El seguimiento continuará hasta que abandone el sistema solar, momento en que su rastro se perderá en la oscuridad, llevándose consigo la evidencia tangible de que ni siquiera el Sol, con todo su poder, puede alterar el rumbo de este viajero cósmico. Durante los primeros días de enero de 2026, el seguimiento de 3I Atlas alcanzó un nivel de detalle sin precedentes. Los observatorios de todo el mundo se coordinaron para realizar un monitoreo continuo durante 24 horas, aprovechando la rotación terrestre para mantenerlo siempre bajo observación desde diferentes longitudes. Gracias a este esfuerzo global, se generó el mapa más preciso de su trayectoria
desde su descubrimiento. Las conclusiones fueron tan consistentes que la comunidad científica las calificó como una de las pruebas más sólidas de estabilidad orbital jamás registradas para un cuerpo interestelar. Ni las fulguraciones, ni el viento solar, ni las fluctuaciones en la radiación electromagnética habían provocado alteraciones detectables en su movimiento. La estabilidad de 3I Atlas es una demostración práctica de cómo la gravedad domina en el espacio. En la física celestial, las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se resumen en la competencia entre la atracción gravitacional y las fuerzas externas, como la radiación o las colisiones con partículas. Pero en el caso de este objeto, la gravedad del Sol actúa como una guía invisible e inmutable, mientras que las fuerzas solares, por intensas que sean, se disipan antes de generar efecto alguno. Es una representación perfecta de la proporción entre masa e impulso. Un cuerpo pesado y veloz puede atravesar el espacio sin desviarse, aunque se encuentre en medio de un océano de energía. Los cálculos más recientes, publicados por el Centro de Estudios Orbitales de la ESA, confirman que la trayectoria de 3I Atlas sigue siendo hiperbólica con una excentricidad mayor a 1.02. Esta cifra significa que su movimiento no lo retendrá el Sol, sino que continuará su viaje hacia el espacio interestelar una vez que pase su punto más cercano. Lo notable es que esa excentricidad no ha variado en los últimos 8 meses, un hecho sorprendente considerando el nivel de actividad solar. Si existiera alguna influencia externa, por mínima que fuera, se reflejaría en esa medida. Sin embargo, la línea calculada por los programas de simulación coincide punto por punto con las observaciones reales. Para los astrónomos, esta coincidencia matemática representa algo más que una curiosidad técnica. Significa que los modelos actuales de dinámica orbital funcionan con una precisión extraordinaria, incluso frente a variables tan complejas como el viento solar. En el Laboratorio de Física Espacial de la Universidad Nacional Autónoma de México, los investigadores compararon los registros de densidad de plasma del Sol con los datos de posición de 3I Atlas. El resultado fue claro. No existe correlación entre los periodos de alta actividad solar y las pequeñas variaciones en la posición del objeto. Dicho de otro modo, el Sol puede rugir con toda su fuerza, pero su energía no tiene alcance suficiente para alterar el curso de este viajero interestelar. Los científicos se refieren a esto como resiliencia orbital. Es una condición en la que la trayectoria de un cuerpo permanece estable frente a cualquier perturbación externa. En el caso de 3I Atlas, esta resiliencia no es producto de ninguna propiedad misteriosa, sino de las mismas leyes físicas que rigen a todos los cuerpos del universo. La combinación de alta densidad, velocidad constante y composición poco volátil crea un escudo natural contra la influencia del entorno solar. El resultado es un comportamiento predecible, casi perfecto, que convierte al objeto en una referencia para estudios de dinámica gravitacional. Mientras tanto, el Sol continuaba mostrando su carácter impredecible. A mediados de enero, una explosión solar de clase X7, la más poderosa del ciclo solar 25. Hasta ese momento, lanzó una eyección de masa coronal tan extensa que alcanzó más allá de la órbita de Venus. Los sensores de la sonda Parker Solar Probe midieron una ola de partículas con velocidades superiores a los 1.200 kilómetros por segundo. En la Tierra, las auroras boreales se intensificaron y fueron visibles incluso en latitudes inusuales. Los analistas aprovecharon ese evento para observar de nuevo si 3I Atlas mostraba alguna alteración. Las observaciones, una vez más, no registraron cambio alguno. El objeto continuó su curso exacto, siguiendo la línea que los cálculos habían proyectado semanas atrás. Los astrofísicos del Observatorio Rubin publicaron un informe técnico destacando este hecho. No se detectan variaciones fotométricas ni dinámicas atribuibles a actividad solar. 3I Atlas mantiene un comportamiento balístico puro. En otras palabras,
su movimiento sigue dictado únicamente por la gravedad. Este tipo de comportamiento es inusual en cuerpos con coma visible, porque normalmente los gases en sublimación provocan ligeros empujes. Pero en este caso, la ausencia de actividad interna detectada convierte al objeto en una cápsula inerte de otro sistema estelar, una pieza congelada de historia cósmica que atraviesa nuestro vecindario sin alterar su naturaleza. Otro aspecto que llamó la atención de los científicos fue la composición química del gas que forma su débil cola. Las mediciones realizadas por el telescopio James Webb revelaron una abundancia de dióxido de carbono y monóxido de carbono, con una proporción de agua casi nula. Esto sugiere que el material superficial del objeto podría haber sufrido procesos de irradiación durante su largo viaje interestelar, endureciéndose y reduciendo su capacidad de liberar vapor. Esa superficie endurecida funciona como un escudo que impide la sublimación rápida, una propiedad que lo hace extremadamente estable. Desde un punto de vista teórico, el caso de 3I Atlas representa un modelo ideal para entender cómo la materia interestelar responde al entorno de una estrella activa. Las simulaciones computacionales, basadas en los datos actuales, muestran que un cuerpo con una densidad similar y una órbita comparable podría atravesar la heliosfera del Sol sin sufrir ninguna desviación apreciable. Este tipo de comportamiento ayuda a refinar las estimaciones sobre cuántos objetos similares podrían pasar desapercibidos en el espacio cercano a la Tierra. Si muchos de ellos son igual de estables, podrían estar cruzando el sistema solar sin que siquiera los detectemos. La comunidad científica internacional ha comenzado a discutir la posibilidad de planificar futuras misiones de observación directa. Una sonda equipada con instrumentos espectrales podría interceptar el recorrido de 3I Atlas o de objetos similares en el futuro, analizando su composición de manera más detallada. Entender la estructura interna de un cuerpo tan resistente permitiría conocer mejor los procesos de formación de otros sistemas estelares. Por ahora, el seguimiento remoto continúa siendo la única opción viable, y los datos obtenidos desde la Tierra son más que suficientes para demostrar que el objeto sigue inmutable. El público, por su parte, ha seguido con interés cada actualización. Los titulares que anuncian la inalterabilidad del objeto contrastan con las imágenes de las explosiones solares registradas por los satélites. Esa dualidad, la furia del Sol frente a la calma absoluta de un viajero interestelar, se ha convertido en una metáfora poderosa. Representa la precisión de las leyes físicas y la serenidad del universo frente al caos aparente. Los astrónomos insisten en que no hay misterio alguno, solo ciencia pura. Pero para muchos observadores, ver cómo un objeto ignora literalmente las tormentas solares es una imagen difícil de olvidar. El seguimiento de 3I Atlas continuará intensificándose en los próximos meses, especialmente a medida que se acerque más al Sol. Los científicos saben que las condiciones térmicas y de radiación serán más extremas, lo que pondrá a prueba una vez más su estabilidad. Si logra mantener su trayectoria sin alteraciones hasta el perihelio, se convertirá en un ejemplo histórico de resistencia cósmica. Por ahora, todo apunta a que así será. La órbita sigue intacta. Los datos son consistentes y las observaciones coinciden en un punto fundamental. Nada, ni siquiera el poder del Sol, ha logrado modificar su rumbo. Y Atlas avanza imperturbable, cruzando un mar de fuego y radiación sin perder el equilibrio. Es, en esencia, un testigo silencioso del orden universal, una muestra tangible de cómo la naturaleza sigue sus propias reglas sin desviarse, incluso frente a las fuerzas más intensas del cosmos. Mientras el Sol continuaba lanzando llamaradas en sucesión, las agencias espaciales mantenían sus ojos puestos en un punto diminuto y lejano, la región del espacio donde 3I Atlas seguía su curso sin sobresaltos.
A mediados de febrero de 2026, el objeto se encontraba en una zona intermedia entre las órbitas de la Tierra y Marte, recibiendo un flujo constante de radiación solar. Los astrónomos esperaban que, al aumentar la temperatura y el viento solar, comenzaran a detectarse cambios leves en su coma o en su brillo. Sin embargo, el visitante interestelar volvió a desafiar las expectativas. Los instrumentos del James Webb y del Pan-STARRS registraron exactamente la misma magnitud visual que en observaciones previas. Ni una variación, ni una fluctuación. La línea orbital se mantenía tan precisa que los cálculos computacionales coincidían con las mediciones reales con un margen de error casi nulo. En este punto, los científicos comenzaron a reflexionar sobre la composición interna de 3I Atlas. La estabilidad observada no podía explicarse únicamente por su masa o por la distancia al Sol. Era necesario entender cómo estaba construido este cuerpo para resistir la presión del plasma solar, sin presentar cambios detectables. Los modelos teóricos sugieren que debe tener una estructura interna muy compacta, formada por materiales metálicos mezclados con compuestos de silicato. Este tipo de composición permitiría que el calor se distribuyera uniformemente, evitando fracturas o evaporación localizada. En otras palabras, el objeto actúa como un bloque sólido que absorbe la energía del Sol y la libera de forma homogénea, sin que su superficie se vea afectada de manera desigual. Los astrónomos comparan su comportamiento con el de los meteoritos metálicos que se encuentran en la Tierra, restos de núcleos planetarios formados en los primeros días del sistema solar. Es posible que 3I Atlas sea algo similar, pero originado en otro sistema estelar. Su viaje por el espacio interestelar habría endurecido aún más su superficie, eliminando materiales volátiles y dejando un cascarón de minerales resistentes a la radiación. Esa podría ser la razón por la cual ni el viento solar ni las partículas cargadas logran modificar su curso. En cierto modo se trata de un sobreviviente cósmico, un fragmento endurecido que ha resistido millones de años de exposición a los rayos cósmicos antes de llegar hasta nosotros. Durante las semanas siguientes, las simulaciones por computadora realizadas en la Universidad de Cambridge demostraron que, incluso si el Sol liberara una supertormenta comparable con el evento Carrington de 1859, 3I Atlas apenas experimentaría un cambio de velocidad equivalente a una milésima de metro por segundo. Esa cifra es tan pequeña que ningún telescopio podría detectarla. Esto reafirmó la idea de que el objeto está prácticamente blindado contra cualquier influencia del entorno solar. Para los astrónomos, este comportamiento representa una oportunidad invaluable para estudiar los límites de la interacción entre la radiación y la materia sólida. El Observatorio Solar Parker, que en esos días atravesaba su aproximación más cercana al Sol, registró un flujo de partículas 10 veces superior al promedio. Los científicos aprovecharon ese momento para comparar los datos con el comportamiento de 3I Atlas. Mientras el Sol rugía y los instrumentos detectaban ondas de choque de plasma, el objeto interestelar permanecía completamente indiferente. Su brillo no cambió, su cola no se expandió y su posición en el cielo seguía coincidiendo con los cálculos teóricos. La naturaleza parecía ofrecer una lección de equilibrio. En medio del caos energético del Sol, la trayectoria del visitante permanecía serena, gobernada solo por la gravedad. Los informes enviados a la NASA y a la ESA coincidían en una conclusión. La influencia de las erupciones solares sobre 3I Atlas es estadísticamente insignificante. Los astrónomos han calculado que la presión ejercida por el viento solar en su superficie equivale a menos de 1/1000ª parte de la atracción gravitacional del Sol. En términos prácticos, eso significa que el Sol puede lanzar explosiones gigantescas, pero su impacto en el objeto es tan pequeño que resulta irrelevante. Aún así, esta aparente indiferencia del objeto frente a las tormentas solares ha despertado una fascinación especial. Para los científicos, representa la oportunidad de comprender mejor cómo la materia interestelar reacciona a entornos energéticos extremos.
Para el público, en cambio, 3I Atlas se ha convertido en un símbolo de resistencia cósmica, un viajero que atraviesa el fuego del Sol sin desviarse, un testimonio silencioso del orden universal. Su trayectoria es tan precisa que los astrónomos la utilizan para calibrar los instrumentos de observación, midiendo su posición exacta cada noche para verificar la estabilidad de los telescopios. A medida que se acerca el perihelio, previsto para finales de octubre de 2026, los equipos científicos están preparando una nueva fase de observación coordinada. El objetivo será medir con el máximo detalle cómo responde el objeto al aumento extremo de la radiación solar. Se espera que, al alcanzar su punto más cercano, la intensidad energética sea unas 8 veces mayor que la actual. Si aún así la órbita permanece inalterada, se confirmará que 3I Atlas es, en efecto, uno de los cuerpos más estables y resistentes jamás detectados. En el campo teórico, los astrofísicos están utilizando los datos obtenidos para ajustar los modelos de evolución de cometas y asteroides interestelares. Algunos cálculos indican que, si existieran más objetos con propiedades similares, podrían atravesar el sistema solar sin dejar rastro, completamente invisibles a menos que reflejen la luz solar en un ángulo favorable. Esto abre la posibilidad de que miles de cuerpos como 3I Atlas estén cruzando silenciosamente nuestro entorno sin que los detectemos. En este contexto, el objeto se convierte en un laboratorio natural para estudiar la materia primordial del universo. Los resultados publicados por la comunidad internacional han reforzado la credibilidad del descubrimiento. Las revistas científicas más prestigiosas destacan el rigor de las observaciones y la coherencia de los datos. No se trata de un fenómeno extraordinario o misterioso, sino de una confirmación de las leyes de la física en su estado más puro. La gravedad domina, la radiación se dispersa y la materia densa permanece inmóvil ante el caos energético. Es la armonía matemática del cosmos expresada en un solo evento astronómico. En México, los equipos del Instituto de Astronomía de la UNAM celebran el hecho de que las observaciones nacionales contribuyan a este descubrimiento global. Gracias al cielo oscuro de Baja California, han podido registrar con alta calidad las variaciones mínimas en la luminosidad del objeto. Los resultados se integran a la red mundial de observatorios, aportando una perspectiva latinoamericana a uno de los fenómenos más interesantes de la astronomía moderna. Mientras tanto, el público continúa maravillado ante la idea de un cuerpo que viaja sin desviarse, ajeno al poder del Sol. En redes sociales, las imágenes del 3I Atlas se comparten como recordatorios de la pequeñez humana frente a la inmensidad del universo. Y en los laboratorios, los científicos siguen recopilando datos con paciencia, sabiendo que cada medición los acerca un poco más a entender cómo funciona realmente la interacción entre el Sol y los visitantes de otras estrellas. La historia de 3I Atlas, lejos de concluir, apenas comienza a revelar su verdadero valor. No solo demuestra que la naturaleza puede crear estructuras increíblemente resistentes, sino también que la ciencia, cuando observa con precisión, encuentra orden incluso en medio de la aparente violencia del cosmos. El Sol puede estallar, puede rugir, puede lanzar océanos de fuego al vacío, pero la trayectoria de este viajero interestelar continúa intacta, deslizándose entre las sombras con la calma de quien conoce el camino desde antes de nacer una estrella. El paso de los meses trajo consigo una nueva etapa en la investigación sobre 3I Atlas. A medida que el objeto se aproximaba lentamente al perihelio, los observatorios intensificaron la frecuencia de sus mediciones. El objetivo era detectar cualquier indicio de variación en su movimiento o composición antes de que alcanzara la máxima cercanía al Sol. Los astrónomos sabían que si algo podía alterar su rumbo, ocurriría en este tramo final de la trayectoria. Sin embargo, una vez más, los datos demostraron que la estabilidad seguía siendo absoluta. Las observaciones realizadas entre marzo y abril de 2026 mostraron una consistencia tan precisa que los científicos comenzaron a hablar de 3I Atlas,
como el estándar de Washington, referencia para la estabilidad orbital en entornos de alta radiación. El Observatorio Rubin en Chile publicó un informe que detallaba la posición exacta del objeto durante 40 noches consecutivas. Cada punto registrado coincidía con las predicciones teóricas dentro de un margen de error de milésimas de segundo de arco. Ninguna desviación, ninguna aceleración, ningún cambio en su velocidad radial. El objeto seguía avanzando por el espacio con una precisión matemática perfecta. En el mismo periodo, el Sol experimentó un incremento notable de actividad. Al menos 3 erupciones de clase X6 y X8, acompañadas de intensas eyecciones de masa coronal, sacudieron el sistema solar interior. Las tormentas geomagnéticas resultantes causaron auroras visibles en latitudes medias, alteraciones en redes eléctricas y una breve interrupción en las comunicaciones satelitales. Pero en el espacio profundo, 3I Atlas continuaba inmóvil, sin mostrar ninguna reacción. Los científicos se mostraban fascinados por la aparente indiferencia del objeto ante tales fenómenos. En teoría, una eyección de masa coronal tan potente podría ejercer presión suficiente para alterar la orientación de una nave espacial o incluso modificar levemente la órbita de un cometa activo. Sin embargo, en este caso, ni la radiación ni las partículas energéticas lograron causar efecto alguno. El equipo de la ESA encargado del monitoreo solar comparó los momentos exactos de las erupciones con las observaciones del objeto, confirmando que las ondas de plasma y las líneas de campo magnético no coincidían con su posición. Esto indicaba que el 3I Atlas se encontraba fuera de la trayectoria directa de los flujos solares, aunque dentro del rango general de influencia energética del Sol. Aún así, su comportamiento sugiere que incluso si esas ondas lo hubieran alcanzado, el impacto habría sido irrelevante. Una de las razones por las que este cuerpo mantiene su rumbo inalterado es su velocidad. Con más de 45 kilómetros por segundo, su impulso cinético es tan grande que pequeñas fuerzas externas no pueden modificar su dirección de manera perceptible. En el espacio, donde la fricción es prácticamente inexistente, la conservación del movimiento se vuelve una ley absoluta. A esa velocidad, el objeto se desplaza con la misma constancia que una piedra lanzada en el vacío. Nada la detiene ni la desvía, a menos que una fuerza masiva la atraiga. Y en este caso, la única fuerza que actúa sobre 3I Atlas es la gravedad del Sol, que lo curva suavemente a lo largo de una trayectoria hiperbólica antes de dejarlo marchar hacia el espacio interestelar. Los astrónomos destacan que este comportamiento permite estudiar con enorme precisión la estructura del campo gravitacional solar. Cada observación de 3I Atlas funciona como una prueba natural de la teoría de la gravitación universal. Al comparar la posición observada con la predicha por los modelos de física clásica y relativista, los científicos pueden detectar incluso pequeñas desviaciones causadas por la curvatura del espacio-tiempo. En otras palabras, este visitante interestelar no solo resiste el poder del Sol, también ayuda a comprobar la exactitud de las leyes que describen el universo. El James Webb, por su parte, siguió proporcionando información valiosa. Gracias a sus instrumentos infrarrojos, se logró detectar la composición del polvo y gas que rodea al objeto. Los resultados mostraron una mezcla de compuestos orgánicos simples y trazas de silicatos metálicos. Esa combinación es típica de materiales que se formaron en regiones interiores de sistemas estelares, donde las temperaturas eran muy altas durante la formación planetaria. Esto confirma que 3I Atlas proviene probablemente de un sistema estelar que poseía características similares al nuestro, pero más antiguo o más denso. Su paso por el sistema solar actual nos brinda una oportunidad irrepetible de estudiar directamente materia que se originó alrededor de otra estrella. Los informes de la NASA subrayan que los datos de 3I Atlas podrían ayudar a perfeccionar los modelos
sobre cómo los sistemas planetarios expulsan cuerpos al espacio interestelar. En los primeros millones de años de una estrella, las interacciones gravitacionales entre planetas jóvenes pueden arrojar al vacío una enorme cantidad de material. Algunos de esos fragmentos, como el que hoy observamos, viajan durante eones hasta que cruzan la órbita de otra estrella. Que uno de ellos haya pasado tan cerca del Sol representa una oportunidad científica excepcional, y que además su órbita permanezca completamente estable lo convierte en un laboratorio natural para la física del movimiento y la composición de la materia primitiva. A pesar de su aparente quietud, 3I Atlas ha enseñado mucho sobre los límites de la influencia solar. Cada explosión, cada aumento del viento, cada tormenta magnética ha sido una prueba más de la diferencia entre energía y control. El Sol es poderoso, pero su dominio tiene fronteras. Más allá de cierto punto, su fuerza se diluye, y los cuerpos que viajan con suficiente impulso escapan a su influencia sin alteraciones perceptibles. En ese sentido, el caso de 3I Atlas no contradice las leyes físicas, sino que las confirma. La estabilidad no es un milagro, sino el resultado inevitable de las proporciones correctas entre masa, velocidad y distancia. Los astrónomos han comenzado a usar este evento como referencia educativa para estudiantes de astrofísica. En conferencias y clases se presentan los datos de 3I Atlas para ilustrar cómo la dinámica de los objetos interestelares obedece a principios universales. Se muestra que incluso los fenómenos más violentos del cosmos tienen límites medibles y que la estabilidad puede coexistir con el caos. Es una lección sobre el equilibrio cósmico. Mientras el Sol lanza olas de energía, el visitante interestelar sigue su camino sin perder el rumbo, guiado por las mismas leyes que rigen el movimiento de los planetas y las estrellas. En la comunidad científica internacional, 3I Atlas se ha convertido en sinónimo de precisión. Cada nueva observación que confirma su estabilidad refuerza la confianza en los modelos orbitales que se utilizan para calcular trayectorias de asteroides, cometas y sondas espaciales. En un universo donde la incertidumbre suele dominar, contar con un objeto tan predecible es una ventaja invaluable. Por eso, los equipos de investigación continúan coordinando esfuerzos para seguir su recorrido hasta que desaparezca más allá de la influencia solar. El Sol, por su parte, seguirá ardiendo, emitiendo explosiones y tormentas que llenarán de luz el sistema solar. Pero 3I Atlas continuará alejándose, inmutable, con la elegancia silenciosa de quien ya ha sobrevivido a incontables tormentas en otros rincones del cosmos. Su viaje no solo nos recuerda la vastedad del universo, sino también la precisión con la que la naturaleza equilibra fuerzas tan desiguales. La estabilidad del objeto es, en el fondo, un recordatorio de que incluso en medio de la energía desbordante del Sol, el orden sigue gobernando el espacio. A inicios de junio de 2026, el seguimiento de 3I Atlas alcanzó un punto culminante. Faltaban apenas unos meses para su perihelio, y los equipos científicos de todo el mundo sabían que este era el momento decisivo. Si el objeto iba a mostrar alguna reacción ante la radiación solar, ese sería el instante en que comenzaría a hacerlo. El Sol, por su parte, se encontraba en pleno máximo de actividad del ciclo solar 25. Las regiones activas eran tan numerosas que la superficie del astro mostraba un mosaico constante de manchas oscuras, fulguraciones y arcos coronales. Sin embargo, ni siquiera este espectáculo energético fue capaz de alterar la serenidad orbital del visitante interestelar. El Observatorio Espacial SOHO detectó una serie de eyecciones de masa coronal entre el 8 y el 15 de junio. Cada una de ellas liberó miles de millones de toneladas de plasma que se expandieron por el sistema solar interior. Los analistas calcularon que una de esas ondas cruzaría la región por donde 3I Atlas se desplazaba.
Era una oportunidad ideal para observar un caso real de interacción entre un cuerpo interestelar y una tormenta solar. Los resultados, sin embargo, volvieron a desconcertar a los investigadores. Ni el brillo del objeto cambió, ni se detectó modificación alguna en su trayectoria. Su posición continuó alineada con las predicciones orbitales, y las imágenes del telescopio James Webb mostraron exactamente la misma morfología que semanas atrás. El fenómeno fue descrito por varios científicos como una demostración natural de estabilidad gravitacional. En las conferencias celebradas por la Unión Astronómica Internacional, los equipos coincidieron en que 3I Atlas no solo resistía las erupciones solares, sino que además lo hacía con un nivel de precisión que permitía usarlo como punto de referencia para calibrar instrumentos. Esa estabilidad se ha vuelto tan confiable que algunos astrónomos comenzaron a compararlo con los púlsares, cuyos pulsos regulares se utilizan como relojes cósmicos. En este caso, 3I Atlas no emite señales, pero su movimiento es tan constante que sirve para verificar la exactitud de los sistemas de seguimiento orbital. El equipo del Observatorio Rubin presentó un análisis detallado que explica matemáticamente por qué este objeto no se desvía. Según sus cálculos, la presión del viento solar sobre su superficie equivale a la fuerza que sentiría una hoja de papel ante una corriente de aire que sopla desde una distancia de 100 kilómetros. La comparación puede parecer extrema, pero refleja la desproporción entre la energía del Sol y la masa del objeto a esas escalas astronómicas. El resultado es que, aunque la energía solar sea inmensa, su efecto directo sobre un cuerpo denso y veloz a millones de kilómetros de distancia es prácticamente nulo. Mientras tanto, el James Webb continuaba midiendo la composición del gas que rodea a 3I Atlas. Los espectros revelaron una característica interesante: una ligera emisión en longitudes de onda asociadas con el monóxido de carbono ionizado. Esta señal, aunque débil, confirmaba que el objeto mantenía una actividad mínima, apenas perceptible. Los científicos concluyeron que, a pesar de que existe cierta sublimación, la cantidad de gas liberado es tan pequeña que no genera empuje ni pérdida de masa significativa. En la práctica, 3I Atlas se comporta como un cuerpo sólido. Estos datos llevaron a nuevas teorías sobre su origen. Algunos astrónomos creen que podría ser el fragmento de un planeta menor o de un núcleo metálico de un antiguo asteroide interestelar expulsado de su sistema natal. Su densidad y composición, más parecidas a las de un cuerpo rocoso que a las de un cometa, apoyarían esta hipótesis. Si fuera cierto, 3I Atlas no sería un cometa en el sentido tradicional, sino un trozo de mundo perdido que ha sobrevivido al paso del tiempo y al fuego de las estrellas. Su paso por el sistema solar sería entonces una oportunidad de observar directamente un pedazo de otro sistema planetario, conservado durante eones en el vacío interestelar. En paralelo, los ingenieros de la ESA y la NASA comenzaron a utilizar los datos obtenidos para probar los límites de sus modelos de navegación espacial. Saber cómo un cuerpo se comporta frente a la radiación solar permite ajustar los cálculos de trayectorias de naves que viajan cerca del Sol o hacia regiones exteriores. Si los datos de 3I Atlas confirman que la presión solar tiene un efecto mínimo en objetos densos y veloces, los diseñadores de misiones podrán optimizar las rutas de futuras sondas interplanetarias con mayor precisión. En otras palabras, este visitante interestelar no solo está ampliando el conocimiento sobre el cosmos, sino también mejorando la ingeniería de exploración espacial. A lo largo del verano boreal, los observatorios de América, Europa y Asia mantuvieron un monitoreo sincronizado. La colaboración internacional permitió construir un registro continuo de su movimiento, sin interrupciones, durante más de 60 días. Cada observación se añadía a una base de datos global en la que todos los puntos coincidían dentro del margen de error estadístico. La precisión fue tan alta que algunos astrofísicos sugirieron usar estos datos
para comprobar de nuevo la constancia de la constante gravitacional G en diferentes escalas del sistema solar. Aunque esta idea aún está en desarrollo, demuestra hasta qué punto 3I Atlas se ha convertido en una herramienta de medición de confianza para la ciencia. El Sol, entretanto, continuaba lanzando llamaradas que se expandían a millones de kilómetros por hora. Desde la Tierra, los observatorios solares registraban las ondas de choque, las nubes de plasma y las partículas energéticas. Cada evento era seguido por un análisis inmediato. ¿Afectó al 3I Atlas? Y cada vez la respuesta era la misma: no. Su órbita permanecía intacta. Su posición seguía ajustándose a los cálculos y su brillo continuaba sin variaciones. Los astrónomos comenzaron a referirse a este fenómeno como la constante Atlas, una forma poética de describir su precisión y su aparente inmunidad a los caprichos del Sol. En septiembre de 2026, el objeto comenzó a acercarse al punto más crítico de su recorrido: el perihelio. Las temperaturas en la superficie del cuerpo se estimaban en torno a los 250 Kelvin, lo suficiente para iniciar la sublimación de algunos compuestos volátiles, pero no para provocar la desintegración. A pesar de esa proximidad creciente, los instrumentos siguieron detectando estabilidad. Su coma se mantuvo pequeña y difusa, sin expansión súbita ni fragmentación visible. Este comportamiento reforzaba la teoría de que su composición era fundamentalmente mineral y no rica en hielo. A medida que el perihelio se aproximaba, la comunidad científica se preparaba para el evento más esperado: observar si el calor extremo alteraría finalmente su órbita. Las simulaciones indicaban que, en el caso improbable de una alteración, esta no superaría unas pocas milésimas de unidad astronómica. Pero incluso esa posibilidad era emocionante, porque permitiría medir los límites reales de la resistencia de la materia interestelar ante el Sol. Las cámaras del James Webb, del Rubin y del Pan-STARRS estaban listas para registrar cada instante del paso más cercano. La expectación era grande, no por esperar un cambio drástico, sino por confirmar algo aún más asombroso: la estabilidad perfecta en medio del caos solar. La historia de 3I Atlas se había transformado ya en un símbolo de constancia cósmica. En un universo donde todo cambia, las estrellas nacen y mueren, los planetas se mueven, las galaxias se expanden, este pequeño fragmento de otro sistema parecía representar la permanencia. Los científicos, lejos de atribuirle un significado metafísico, lo consideraban una prueba tangible de la precisión de las leyes físicas. La materia, la energía y la gravedad continúan obedeciendo principios universales, incluso frente a las condiciones más extremas. El Sol puede estallar con toda su furia, pero 3I Atlas sigue su camino sin mirar atrás, como un mensajero que viaja más allá del tiempo y del fuego. Su paso silencioso se ha convertido en un recordatorio de que, en el vasto teatro del cosmos, incluso los actos más violentos de las estrellas ocurren dentro de un orden mayor, invisible pero constante. El momento tan esperado llegó finalmente a finales de octubre de 2026. Después de más de un año de seguimiento continuo, el objeto interestelar 3I Atlas alcanzó su perihelio, el punto más cercano al Sol. La comunidad astronómica había preparado este instante con meticulosa anticipación. Desde semanas antes, los telescopios terrestres y espaciales ajustaron sus calendarios de observación, y los equipos científicos de la NASA, la ESA y el observatorio Rubin trabajaban sin descanso, coordinando cada medición. Todos querían responder la misma pregunta que había guiado esta investigación desde el inicio: ¿el Sol lograría, por fin, alterar la trayectoria de este visitante interestelar? El 29 de octubre, las imágenes capturadas por el telescopio solar SOHO mostraban una actividad solar intensa. En cuestión de horas, se registraron varias erupciones de clase X, acompañadas de eyecciones de masa coronal
que se expandían a través del sistema solar interior. El Sol rugía con una fuerza que hacía temblar los instrumentos más sensibles. Los analistas observaron que una de esas ondas de plasma pasaría cerca de la trayectoria de 3I Atlas justo cuando éste se encontraba en su punto de máxima exposición. Era el escenario perfecto para comprobar si la radiación solar podía afectar al objeto. Pero el resultado, una vez más, fue contundente. No cambió nada. Los informes publicados por los equipos de observación confirmaron que el brillo del objeto se mantuvo constante. Su coma, pequeña y verdosa, seguía estable, y su posición coincidía con los cálculos previos. Las coordenadas registradas por el observatorio Rubin y el telescopio Pan-STARRS mostraban desviaciones menores que una milésima de unidad astronómica dentro del margen natural de error. En términos astronómicos, esto significa que la órbita de 3I Atlas permaneció exactamente igual, a pesar de haber atravesado la zona de máxima radiación y actividad solar. Para los científicos, este resultado no fue una sorpresa, pero sí una confirmación definitiva. Después de meses de observaciones, cálculos y comparaciones, se demostró que la presión del viento solar y las eyecciones de masa coronal no tienen influencia significativa sobre cuerpos de alta densidad y gran velocidad como este. El objeto, con su trayectoria hiperbólica perfectamente calculada, había pasado por el fuego del Sol sin desviarse, reafirmando una vez más la precisión de las leyes de la gravedad y el movimiento. El James Webb aportó información complementaria sobre su composición durante el perihelio. Gracias a su espectrógrafo infrarrojo, detectó una emisión térmica estable, sin picos repentinos ni señales de desintegración. Esto indica que, a pesar de encontrarse en una región de intensa radiación, el objeto mantuvo su temperatura superficial dentro de los márgenes previstos por los modelos térmicos. Su estructura, formada por materiales metálicos y silicatos, resistió sin dificultad el calor solar. No se detectaron fragmentaciones ni desprendimientos. 3I Atlas había cruzado la zona más peligrosa de su viaje sin sufrir daño alguno. A medida que el objeto comenzó a alejarse del Sol, los científicos celebraron uno de los logros más notables de la astronomía moderna: haber seguido, con precisión milimétrica, la trayectoria de un cuerpo proveniente de otro sistema estelar y comprobar su estabilidad en condiciones extremas. Lo que comenzó como una curiosidad, un visitante interestelar que atravesaba nuestro sistema solar, terminó convirtiéndose en una lección fundamental sobre la interacción entre radiación y materia. Las conclusiones finales, publicadas por la NASA y la ESA, fueron claras. La órbita de 3I Atlas no experimentó alteraciones medibles durante su paso por el perihelio, a pesar de haber coincidido con múltiples eventos de alta energía solar. Los investigadores estiman que la diferencia entre la trayectoria teórica y la real es inferior al 0.01%, una precisión tan alta que equivale a decir que el objeto no se movió ni un milímetro fuera de su curso previsto. En las conferencias internacionales, los astrónomos resaltaron la importancia de este descubrimiento. Por primera vez, se tenía una evidencia directa de que la presión de radiación solar no afecta a todos los cuerpos de manera uniforme. La influencia depende de la masa, la composición y la velocidad del objeto. 3I Atlas se convirtió así en el ejemplo perfecto de un cuerpo capaz de resistir la energía del Sol sin alterarse, demostrando que incluso en los entornos más hostiles, la estabilidad puede prevalecer. El paso del objeto también sirvió para validar los modelos computacionales utilizados para predecir el movimiento de asteroides potencialmente peligrosos. Las técnicas de astrometría desarrolladas durante la observación de 3I Atlas se aplicarán ahora en el seguimiento de cuerpos que podrían acercarse a la Tierra en el futuro. Gracias a este visitante interestelar, los científicos han mejorado su capacidad para calcular
con precisión cómo se comportan los objetos espaciales bajo la influencia del Sol. Cuando los últimos datos fueron recopilados, el objeto ya se encontraba alejándose del sistema solar, dejando tras de sí un legado de conocimiento. Los telescopios continuaron observándolo durante algunos días más, hasta que su brillo se volvió demasiado débil para detectarlo. En los informes finales, los astrónomos lo describieron como una roca interestelar que atravesó el fuego solar sin desviarse de su camino. Esa frase, simple pero poderosa, resume todo el significado científico y simbólico del fenómeno. En los meses posteriores, los análisis continuaron. Los astrofísicos utilizaron los datos recopilados para calcular el origen probable del objeto. Basados en su composición química, los modelos apuntan a una estrella de tipo F o G, similar al Sol, como su punto de origen, situada en una región distante de la Vía Láctea. Esto significa que 3I Atlas podría haber sido expulsado de 1900, su sistema natal, hace millones de años, recorriendo el espacio interestelar hasta que, por casualidad, cruzó nuestro vecindario cósmico. Su paso por el sistema solar fue breve en términos astronómicos, pero suficiente para dejar huellas profundas en la comprensión científica. Más allá de los cálculos, el caso de 3I Atlas representa una demostración de humildad ante la precisión del universo. En un cosmos gobernado por fuerzas inmensas y fenómenos impredecibles, la trayectoria inmutable de este objeto demuestra que el orden sigue prevaleciendo. Cada partícula, cada órbita y cada movimiento obedecen a leyes que no se rompen, ni siquiera frente a la furia del Sol. Los científicos coinciden en que 3I Atlas marcará un antes y un después en el estudio de los objetos interestelares. Su comportamiento estable ofrece una referencia incomparable para futuras investigaciones. A partir de ahora, cada nuevo visitante será comparado con él, el viajero que cruzó la tormenta solar sin desviarse. Y mientras los telescopios apagan lentamente su atención hacia ese punto cada vez más tenue en el cielo, la historia de 3I Atlas queda grabada en la memoria científica de nuestra era. Un recordatorio de que la grandeza del cosmos no está solo en su violencia o su poder, sino también en su equilibrio. Un pequeño fragmento de otro sistema estelar nos mostró que, incluso frente a las explosiones del Sol, la precisión de las leyes naturales permanece intacta. El Sol seguirá ardiendo durante miles de millones de años. Nuevos objetos cruzarán el sistema solar. Nuevas estrellas nacerán y otras morirán. Pero el nombre 3I Atlas quedará asociado para siempre a una verdad simple y profunda, que la estabilidad puede existir incluso en el corazón del caos y que el universo, en su infinita complejidad, sigue siendo perfectamente predecible. Así, concluye la travesía de un visitante interestelar que desafió al Sol y venció sin luchar. 3I Atlas continúa alejándose, libre, regresando al silencio del espacio interestelar. Detrás de él quedan los datos, las observaciones y las lecciones que recordarán a las generaciones futuras que, en el lenguaje del cosmos, incluso el fuego más violento no puede romper la armonía de las estrellas.